Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo últimamente vengo a la noche, no sé qué me pasa. Qué semanita, señores, ¿eh? No, de tanta cosa que hay que no sé ni cuál elegir para que no sea pesado. Pero empecemos por lo nuestro, ¿sí? En principio, ¿cuánto va a ser la jubilación mínima ahora en junio? ¿Sí? Teniendo en cuenta que incluye el medio aguinaldo. Nosotros, los de la mínima, se gana alrededor de 295.582 pesos, 296.000 pesos. Que si le agregamos los 70, que por el momento vienen congeladitos, gracias a Dios, llegamos a los 365. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, netos, ¿no? O sea, brutos son 374, pero netos nos queda en el bolsillo 365, a menos que tengamos algún crédito. Con el aguinaldo, vamos a llegar con los 70 fijos de nuevo a 514.000 pesos como mínimo, ¿sí? Ahora en junio, con el medio aguinaldo, que lo estamos cobrando ahora en junio. Bien, esos serían los grandes números que tenemos en el bolsillo. Como mínimo tendría que ser esto todos los meses, como requete mínimo, ¿no? Que el mínimo fuese de 500 lucas. Pero bueno, ya sabemos, ya la venimos peleando y así viene la cosa. Es cierto que en la Cámara de Diputados se aprobó nuevamente. ¿Se acuerda que se había aprobado y que después pasó a senadores y se aprobó y que después, ¿cómo se llama? Nuestro presidente lo vetó? Bueno, ahora empezó la calecita de nuevo. Se aprobó en diputados el aumento ese del 7,2%, y el bono que pase a ser, en vez de 70, 110.000 pesos, y que ese bono se vaya actualizando igual como se actualiza la jubilación, ¿sí? 110 en vez de 70, y que se actualice, que eso es lo más importante, además del monto en concreto. Bueno, 8 horas estuvieron discutiendo eso, mamita. Hubo algunos que se abstuvieron, o sea que se hicieron los tontos y se quedaron en sus despachos, y ya dijo el gobierno que lo va a vetar. Primero tiene que pasar por senadores, si se aprueba por senadores, tiene que vetarlo el presidente de la nación, que tiene que conseguir los 2/3, ¿sí? O sea que efectivamente, bueno, es un paso, la vamos a seguir peleando. El otro día era adentro y afuera, había lío adentro y lío afuera, por distintas cosas que ahora vamos a ver. La otra cosa que salió también, que yo creo que lo mandé por algún medio, es el tema de que el subte sea gratuito para los mayores de 60 años. Eso se puso, eso es en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Se aprobó también ese proyecto en la Comisión de Personas Mayores, que se había presentado, lo presentamos, hubo una presentación que se hizo vía esa comisión que hay de personas mayores de Unión por la Patria en la legislatura, y ahí estamos. Bueno, ahí se aprobó que sea gratuito en cualquier horario y hasta aquellos que tienen 5 jubilaciones mínimas. O sea que sería hasta aquellos que cobran 1.428.960, 5 con jubilaciones mínimas actuales. A medida que se modifican las jubilaciones mínimas, este monto
también va subiendo, sin restricciones de horarios ni de días, y también que se busca incluir a mayores migrantes y a no jubilados, o sea, solo personas mayores de 60, no necesariamente tienen que ser jubilados. Hay que recordar también y tener en cuenta que la CTA de Capital también presentó un proyecto que aparentemente no la llamaron para discutir, ¿vieron esas cosas políticas que hay? Bueno, ellos presentaban, ellos y yo, presentábamos también para personas mayores, en gratuidad, pero no solo para el subte, sino que se lo extendía para todo el sistema de transporte público en manos del gobierno porteño, o sea, el premetro, las líneas de colectivo que van por Cava. Bueno, efectivamente no salió, también era los 60 años, sin, digamos, y para todos, sin esos 5 sueldos, sino para todo el mundo. O sea, para todos los medios de transporte de la ciudad de Buenos Aires y para todas las personas mayores de 60 años. Bueno, eso no entró en discusión. Entró la otra, se aprobó en la comisión esta y ahora pasa a la comisión de presupuesto, que vamos a ver cuando se reúne. El presupuesto son los dinerilios, así que veremos cuándo irá a salir. O sea, efectivamente este proyecto de la CTA tenía, o sea, era mucho más abarcativo, ¿sí? Bueno, creo que estas son las cosas nuestras de jubilados que nos toca en concretito, ¿no? Concretito, concretito. Pero sucedieron muchas más cosas esta semana, desde esa marcha inmensa y hermosa que hubo por Ni Una Menos el 4 de junio, que se pasó del 3 al 4. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero esto fue, empezamos a pelear por esta Ni Una Menos, con vida nos queremos, era. Desde el año, ya cumplimos, o sea, 10 años de esa lucha. Y efectivamente estamos bastante preocupadas las mujeres, mayores y no mayores, porque no tenemos ahora, actualmente, con este gobierno, un organismo con competencias específicas, o sea, para la atención y prevención de la violencia de género. Era uno de los que fuera, ¿no? Y lo sacó. Hasta, no existe. A otras todas más cosas. Y efectivamente, esto hay que pelearlo y esto hay que volverlo a abrir, porque no es que no existe la violencia en las personas, en las mujeres. Lo del femicidio sigue habiendo, el machismo sigue existiendo, se ha logrado combatir muchísimo, ha habido discusiones muy grandes, ha habido cambios también, porque una vez se ve a los jóvenes llevando el cochecito y los niñitos, que es lo que corresponde, no sería nada en contra, pero Amnistía Internacional, por ejemplo, apuntó sobre el anuncio del ministro de Justicia, Mariano Libarona, sobre la intención oficialista de eliminar la figura del femicidio del Código Penal. ¿Se acuerdan que antes era homicidio? No me acuerdo justo la palabra que se usaba, pero no, femicidio no estaba en el Código Penal. Y eso se logró con la lucha, con la Ni Una Menos.
y ahora nuestro ministro de Justicia lo voló. Esta postura nos ha generado mucha preocupación, muchísima preocupación, porque son derechos que ya teníamos adquiridos y que nos los sacan. Uno más, diríamos, pero este es importante, son los femicidios, ni más ni menos, mujeres que matan. Porque se invisibiliza la violencia de género y desprotege a las víctimas. Efectivamente, esto es un tema serio. Y ese día, lo interesante fue de que se unieron varias luchas al mismo tiempo, ¿no? Varios reclamos, necesidades que tienen distintos sectores y que comienzan de a poco, pero no tan poco, a juntarse. Porque ahí estuvimos los jubilados todos los miércoles, incluso las compañeras de Ni Una Menos decidieron pasar del 3 de junio, que es el día de Ni Una Menos, al 4, al miércoles, para estar con los jubilados, para estar con nosotros. Vinieron los del CONICET, vinieron los estudiantes secundarios, una hermosura esa. Yo pasé cuando me fui y la verdad que me llenó de emoción. Estaban, los del Garrahan, que pasaron un rato, los del CONICET, ya lo dije, los de la UOM y algunos gremios grandes estuvieron, ¿no? Estaba UTE, había varios gremios, o sea que eso era realmente una plaza del Congreso que al ser tantos, cuando somos muchos, el protocolo no juega. Igual estuvimos sobre la plaza, pero fue con mucha fuerza, pero no hubo ningún enfrentamiento. Muy interesante porque fue muy grande y porque empieza a hilvanarse poco a poco las distintas luchas y necesidades del pueblo argentino. Las sectoriales, ¿no? Porque se cierra la fábrica de acá, van a cerrar allá, y poco a poco todos vamos, ¿no? Viene lo del INTA y el INTI, y vamos poco a poco juntándonos. Y aparece en principio, el miércoles como un día de unidad de las luchas. A ver cómo eso se desarrolla, pero es interesante realmente. Bueno, fue algo que nos llenó de mucha fuerza, de mucha fuerza. Bueno, las otras cosas que sucedieron esta semana, porque siguen sucediendo, yo no sé por qué, así estamos. Estuvo lo del Instituto Domingo Perón, que el sábado, que ya había dicho nuestro amigo, ¿cómo se llama? El Adorni, que lo iban a cerrar. El instituto es parte de la historia argentina, o sea, no es cualquier cosa cerrar eso, cualquier cosa que se llame Perón, Evita o cosas por el estilo, no lo soportan y lo cierran, chao, listo. E incluso eso se había creado en el año 1995 por Menem, y tiene como objetivo la promoción y el estudio de la vida de Juan Domingo Perón, como podría ser de cualquier otra persona en la Argentina. Y es la institución que tiene los archivos de esa época. Por lo tanto, cuidar nuestra historia para nosotros y para los que vienen detrás de nosotros, sobre todo los jóvenes, que conozcan la realidad. Después no importa qué posición tenga cada uno, pero es parte de nuestra historia. Lo otro lo conocen, entró Graboy con un sector de los de su grupo, lo quisieron llevar preso, luego lo soltaron, todo
un acting que la verdad, porque si entraba, estaban, nadie, lo que se estaba intentando era que no se cerrara. Bueno, si lo quisieron llevar preso, no pudieron, o sea, lo tuvieron ahí en uno de los autos y después lo largaron. La otra cosa que creo que hay que recordar es que hoy es 9 de junio. Y el 9 de junio fue el fusilamiento de José León Suárez, allá en Uriburu, en 1956, ¿no? O sea, yo lo recuerdo por dos cosas. Uno, porque los fusilamientos contra el peronismo siempre han sido así. Porque ha habido desaparecidos, porque ha habido muertos, porque se han tirado gente desde los aviones. Todo lo que esté en contra, digamos, de pensamientos o a favor de pensamientos nacionales y populares molesta. Y se los fusila o se los hace desaparecer o se los tira al río. Esto es así, o se les saca a los hijos. Bueno, valía la pena recordar este 9 de junio de 1956. Y justo es un día antes de que mañana hay que ver qué es lo que dice la justicia sobre su juicio de Cristina Fernández de Kirchner. Un lindo punto para estar todos muy unidos, me parece. Preparados y unidos. Bueno, seguiremos. No es fácil la situación, es muy confusa, pero hay cosas que creo que no hay que equivocarse. Lo nacional, o sea, la soberanía, y lo popular. El vivir con dignidad es un derecho que tenemos todos. Un beso y hasta la próxima.